A diamond certification lab, sorry. I first of all would like to thank Heraclio for inviting me here to give this presentation. In this presentation I will talk about diamonds in jewelry, natural or lab-grown, that's the question. Bueno, no sé si me oye. Bueno, me lo acerco. ¿Me oye mejor? Sí, vale. Me presento, soy Diana, soy la traductora y les voy a decir la ponencia de nuestra querida Ellie. Se presenta como Ellie Barrie, es investigadora científica del laboratorio HRD de Antwerpen, un laboratorio que se dedica a la certificación de diamantes. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí y por darles la bienvenida, y quiero agradecer especialmente a Heraclio por invitarme a estar hoy con ustedes para hablar en su charla sobre los diamantes en la joyería, naturales o producidos en el laboratorio. So this is what the presentation will look like. I will start by explaining how lab-grown diamonds are formed, and then I'll go further into the diamond types that's necessary to understand how the screening instruments work. And then I'll briefly say what we do at HRD Antwerp to detect lab-grown diamonds and how we can help you with this problem. Entonces, en la charla de hoy vamos a hablar de los diamantes producidos en el laboratorio. Primero vamos a ver cómo se forman estos diamantes, qué tipos de diamantes hay, porque esto es muy necesario para la hora de hacer el cribado y la selección de los diamantes, y qué es lo que hacemos en HRD para detectar los diamantes que están producidos en el laboratorio y diferenciarlos de los naturales. Y finalmente, lo que quiero es compartir con ustedes qué es lo que podemos hacer en HRD para ayudarles a ustedes a detectar estos diamantes. First of all, the first lab-grown diamonds were formed for industrial purposes only, but since the technology evolved and the knowledge about growing diamonds evolved, they're also able to create gem-quality diamonds. And it's since the 1970s that these gem-quality diamonds are entering the market. The problem isn't really that they exist. The problem is that these diamonds are often being mixed together in parcels with natural diamonds. Entonces, los diamantes producidos en el laboratorio empezaron a crearse sobre todo pero con objetivos industriales, con propósitos industriales. ¿Qué pasa? Que a medida que va evolucionando la tecnología y el conocimiento va evolucionando, también se consigue crear en laboratorios diamantes de calidad gema. Esto empiezan a crearse los diamantes de calidad gema en el laboratorio en los años 70, que es cuando empiezan a entrar en el mercado. El problema no es que se puedan crear diamantes en un laboratorio, sino que los diamantes creados en el laboratorio se están mezclando con los diamantes naturales en el mercado. So on this slide you can see a few articles that were published quite recently in the last few years, saying that's happening more and more often, especially in the lace-sized diamonds, that these natural and lab-grown diamonds are mixed together, and often the buyers don't know that, and these lab-grown diamonds will end up in the jewelry. Entonces, en esta diapositiva ven algunos artículos que se han publicado en los últimos años hablando de estos diamantes producidos en el laboratorio y cómo se están mezclando con diamantes naturales en el mercado, sobre todo en los diamantes tipo melee. Cada vez es más común que se mezclen, y el problema es que el comprador no sabe que se están introduciendo diamantes producidos en el laboratorio dentro de los lotes de estos diamantes, y al mercado estos diamantes producidos en el laboratorio llegan como si fueran naturales. What are lab-grown diamonds? During this speech I will call them lab-grown, and I will call them synthetic diamonds. But be careful, a lab-grown diamond is a real diamond and is not to be confused with a simulant, like for example cubic zirconia or moissanite. Vale, entonces vamos a ver ahora qué es lo que es un diamante producido en el laboratorio. Yo durante la charla me voy a estar refiriendo a diamantes de laboratorio o a diamantes sintéticos, pero cuidado,
Un diamante que se produce en un laboratorio es un diamante de verdad. No tenemos que confundir este tipo de diamantes con lo que son las imitaciones, la circonita o la moisanita. So a lab-grown diamond is a real diamond. It has the same chemical composition, the same physical, optical properties as a natural diamond. The only difference is that a natural diamond was formed deep down in the earth at about 150 to 200 kilometers deep. And it took billions of years to grow these natural diamonds, while lab-grown diamonds are formed in a lab above ground, and it only takes a few days to a few weeks to create these diamonds. Entonces, los diamantes de laboratorio, o los diamantes producidos en laboratorio, como he dicho, son diamantes de verdad. Tienen exactamente las mismas propiedades químicas, físicas y ópticas que un diamante natural. ¿Qué diferencia hay? Que el diamante natural se crea o se produce bajo la tierra, a 150 a 200 kilómetros bajo tierra, y necesita miles de millones de años para poderse crear. Mientras que un diamante de laboratorio se crea no bajo tierra, sino en laboratorio, y en unos días, unas semanas, podemos obtener un diamante de este tipo. Nowadays there are two ways to create a lab-grown diamond. The first one is HPHT. With this method, they will try to imitate the natural conditions, which means that they will use a very high pressure and a very high temperature to create a diamond. The other technique is CVD, and this stands for chemical vapor deposition. Entonces, hoy en día hay dos técnicas para producir los diamantes en laboratorio. Está la HPHT, High Pressure, High Temperature. Esta técnica lo que hace es utilizar una presión muy alta y una temperatura muy alta para intentar simular las condiciones que hay bajo la tierra en las que se crean los diamantes naturales. Y la otra técnica es el CVD, que es la deposición de vapor química. So the HPHT lab-grown diamonds are formed with a very high pressure. You can compare this pressure with the pressure that you will get when you turn the Eiffel Tower upside down on this point. That's the pressure that you need to create a diamond, otherwise you will form graphite. You also get a very high temperature of about 1,400 degrees Celsius. Entonces, la técnica de HPHT, alta presión, alta temperatura, utiliza una presión muy elevada, 55.000 atmósferas. Esta presión sería la equivalente si cogiésemos la Torre Eiffel, le diésemos la vuelta, y la presión que estaría soportando la punta de la Torre Eiffel sería esa presión que se utiliza para crear estos diamantes con esta técnica. Y además, como dice su nombre, temperaturas altísimas, hasta 1400 grados, para poder crear las condiciones para producir. Furthermore, they use a combination of metals that are molten, so you will get this metal solution, and then as a starting material they will use a graphite or a diamond powder, and this powder will dissolve at the hotter regions of these metal solutions, and then at the colder regions at the bottom you will start forming a diamond on top of a seed crystal. Entonces, si no tuviésemos la presión, por ejemplo, necesaria en este tipo de dispositivos, en esta técnica, lo que estaríamos creando sería grafito en vez de diamante. Con esta técnica, además, se utilizan unas soluciones de metales que están diluidos, que con esta técnica, en los dispositivos que se utilizan para crear los diamantes, en la parte superior, con la alta presión y la alta temperatura, estamos creando grafito y Yeah, the powder dissolves above at a higher temperature, and then below is a lower temperature, and there it goes. Entonces, soluciones de metal, grafito o polvo de diamante, que se diluye en la parte superior de lo que sea la mezcla, y a medida que vamos bajando en el dispositivo, va bajando la presión y la temperatura, y es cuando se va creando el diamante. Here you can see a few of the huge machines that they use to create these HPHT lab-grown diamonds.
They have a different design, like for example, there's a belt press, a bar press, a cubic press, but they all use the same principle, so they all use a very high pressure and high temperature. Aquí en la imagen lo que vemos son distintos tipos de dispositivos para crear los diamantes con esta técnica. Ven que hay distintos dispositivos como la prensa B o la bar, la cubic, que son modelos distintos, pero tienen en común que utilizan todos alta presión y alta temperatura para poder crear los diamantes. And CVD, lab-grown diamonds, chemical vapor deposition. These diamonds are formed out of a carbon-containing gas, again at a high temperature. And then due to various chemical reactions, you will start forming a diamond on top of a substrate. This diamond will be formed in layers. On the right side you can see an example. The yellow part is the diamond substrate, and the colorless part is the newly formed diamond that was deposited layer by layer. La segunda técnica, CVD, la deposición de vapor químico. Aquí se crea diamante de una manera distinta. Se utiliza un gas que contiene carbono, al que se le aplica una temperatura también muy elevada. Y a través de reacciones químicas y con un sustrato, que es la base con la que vamos a crear el diamante, se van a ir, digamos, posando capas de lo que es el diamante en el sustrato que hemos puesto. Abajo a la derecha ven un ejemplo de cómo se crea este diamante con el CVD. La parte amarilla sería el sustrato, o lo que sería la base, y la parte incolora es el diamante nuevo que se ha ido creando con esa técnica. With this technique you can grow a diamond at a speed of about 0.5 millimeter per day. So to get a diamond of a few carats you will need 3 to 5 weeks. Con esta técnica se pueden llegar a producir diamantes a una velocidad de 0,5 milímetro al día, con lo cual si queremos tener un diamante de unos cuantos quilates, de 3 a 5 días ya podemos tener una piedra. Here you can see a picture of the different CVD reactors that are used for this method. Y esta es una imagen de distintos reactores que utilizan la técnica CVD para producir los diamantes en el laboratorio. And once these diamonds are formed, a diamond expert will be able to distinguish between the lab-grown diamonds and the natural diamonds, as long as they still have their rough shape. So HPHD lab-grown diamonds, for example, will have a cubo-octahedral shape, which is different than the octahedral natural diamonds. You can very often also see remnants of the seed crystal. The CVD diamonds are the easiest to recognize because these are plates, because of this layered structure. Entonces, una vez que tenemos el diamante producido, un experto en diamantes va a poder diferenciar a simple vista, mientras que estemos tratando con diamantes o piedras en bruto, un especialista va a poder diferenciar la técnica con la que se ha creado el diamante y diferenciarlo del diamante natural. ¿Por qué? Porque los diamantes creados con HPHT, como ven, tienen una forma de octaedro distinta del octaedro natural porque es un cubo, y los diamantes que hemos creado con el CVD, como hemos dicho antes, son capas, con lo cual vamos a obtener, digamos, unas láminas, no vamos a tener una forma cúbica como en los diamantes HP o naturales. The problem starts once these diamonds are cut and polished. Then it's no longer possible to visually distinguish between a lab-grown diamond and a natural diamond. ¿Cuándo llega el problema? Cuando estas piedras en bruto las pule. Una vez que el diamante está pulido, no podemos diferenciar a vista si el diamante es natural o si se ha producido en el laboratorio. Before I get to the screening instruments, I would first like to talk about the different diamond types. I'm sure many of you already know this, but it's important to know how the screening works. Entonces, antes de pasar a explicarles cuáles son los instrumentos que tenemos para el cribado o la diferenciación de estos tipos de diamantes, me gustaría explicarles
los tipos de diamantes que hay. Seguro que muchos de ustedes conocen ya esto que les voy a explicar, pero sí que es importante tener esto en cuenta a la hora de comprender cómo funcionan los instrumentos de cribado de los diamantes que tenemos. So diamonds is made of carbon atoms, is entirely made of carbon atoms, but during the growth of the diamonds, some impurities can be incorporated into the structure. And it's based on the amount and the presence of these impurities that you can have either a type 1 diamond or a type 2 diamond. Type 1 diamonds, for example, will have nitrogen present as an impurity. Type 2 diamonds will not have nitrogen present, or at least it's not detectable. Entonces, sabemos que los diamantes están formados por átomos de carbono, son todo carbono. Lo que pasa es que durante la fase de crecimiento del diamante entran impurezas en lo que es la estructura de la piedra. Entonces, dependiendo de las impurezas y de la cantidad de impurezas que hay en la estructura de carbono del diamante, vamos a poder diferenciar los diamantes como tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 siempre va a tener presencia de nitrógeno. La impureza que va a entrar en la estructura es el nitrógeno. En el tipo 2, o no hay nitrógeno, o si lo hay, al menos no están en cantidades detectables. So when we look at type 1 diamonds, which means that nitrogen is present in the crystal structure, we can have this nitrogen present in groups. Then we talk about the type 1A diamonds. This can be in groups of 2 nitrogens or in groups of 4 surrounding a vacancy. When nitrogen is present as an isolated atom in the crystal structure, then we talk about the type 1B diamond. Entonces, dentro del grupo 1, con presencia de nitrógeno, este nitrógeno puede presentarse como en grupos, normalmente de 2 en 2, puede tener 2 átomos de nitrógeno dentro de la estructura cristalina, o 4, o puede presentarse el nitrógeno como aislado. Entonces sería el tipo 1B. Regarding the type 2 diamonds, there you can have a type 2A diamond. This means that there is no nitrogen present at all. These diamonds often have a very, very good color. When boron is present as an impurity in the diamond crystal, then we will talk about the type 2B diamond. And it is this boron that will cause the blue color in diamonds. Pasamos al tipo 2, que hemos dicho que es los diamantes que no tienen nitrógeno. Un diamante que en su estructura cristalina no tiene nitrógeno, no tiene ninguna impureza, es el tipo 2A. Estos diamantes normalmente van a tener un color excepcional. Si en la estructura cristalina tenemos un átomo de boro, va a ser tipo 2B. Y este boro es el que le va a dar el color azulado al diamante. In nature, you will mostly find type 1A diamonds. So about 98% of all the diamonds that were formed in nature are type 1A. The 3 other types are very, very rare. It's less than 2%. Entonces, en la naturaleza, los diamantes que han crecido, que se han formado bajo tierra, el 98% de ellos son tipo 1A. Van a tener los 2 átomos de nitrógeno. Los otros 3 tipos de diamantes que hay son rarísimos que los encontremos en la naturaleza. Es menos de un 2% de la producción natural de diamantes. When we look at the lab-grown diamonds, it's the other way around. So for a lab-grown diamonds, the types that are formed are type 1B, type 2A, and type 2B. The type 1A cannot be formed as grown by the HPHT or the CVD methods. ¿Qué pasa? Que si nos vamos al laboratorio, la producción es justo al inverso. En los laboratorios, con la técnica de HPHT y CVD, los diamantes que producimos son tipo 1B, 2A y 2B. Es prácticamente imposible o es imposible por ahora crear diamantes tipo 1A en un laboratorio. So type 1B, for example, can be created by the HPHT methods, and these will be a bright orange-yellow diamond. Both type 2A and type 2B can
be created with HPHD or CVD methods. Entonces, como ven en la diapositiva, el tipo 1B se puede producir con la HPHT, nos va a dar unos diamantes naranjados amarillos, y en el laboratorio el tipo 2A y tipo 2B se pueden producir con las dos técnicas, HPHT o con la CDD. So in general, the principle of screening is based on this type classification, but screening is done on colorless to near colorless diamonds, so it will mainly separate a type 1A diamond from a colorless type 2A diamonds. For the type 1B diamonds and the type 2B diamonds, these are fancy colored diamonds. It's always recommended to bring these to a sophisticated lab, because these diamonds can not only be lab grown, they can also be color treated. Entonces, como ven, es muy importante tener en cuenta el tipo de diamante que tenemos a la hora de querer saber, a la hora de intentar saber si es natural o si se ha producido en el laboratorio. Sobre todo cuando queremos hacer un cribado de diamantes. Pero los dispositivos con los que contamos para hacer este cribado de diamantes solo sirven para los diamantes incoloros o casi incoloros. Con lo cual, el cribado nos va a permitir separar diamantes tipo 1A de 2A, porque son diamantes incoloros. Los tipos 1B y 2B son diamantes fancy, son diamantes de color. Con lo cual, con estos dispositivos de cribado de los que vamos a hablar, no los vamos a poder, separar claramente. Porque además, los diamantes incoloros pueden haber sido creados en laboratorio o no, pero pueden haber sufrido un tratamiento de color. Con lo cual, lo aconsejable con estos tipos de diamantes es llevarlos a un laboratorio especializado y de alta tecnología en la que pueda analizar todas las características del diamante como se hace en el laboratorio de HRD. So now we get to the screening instruments. This, for example, is the D-screen. It's a very small instrument, it's portable, it's very handy, it's affordable as well. This can be used to measure colorless to near colorless loose diamonds. What you do is you put the table down on top of the surface of the D-screen, and then within a few seconds you will get a result. This result will either be a green light, which means that the diamond is okay, or it will be an orange light. This means that the diamond will need further testing. Entonces, el primer dispositivo que les quiero presentar para el cribado de diamantes es el D-screen. Este es un dispositivo que es pequeño, es portátil, es bastante económico, es muy fácil de utilizar, en el que vamos a poder analizar piedras sueltas. Cogemos el diamante, se pone la tabla boca abajo, con el cooler hacia arriba, se cierra el dispositivo y en unos segundos el dispositivo nos va a dar una luz verde, que nos dice que el diamante es natural, o una luz naranja, que nos va a decir que este diamante necesita más análisis para determinar exactamente qué es. The second instrument is the Alpha Diamond Analyzer. This is a bit more expensive, a bit bigger, but it's also very effective. Here you will get the type of the diamond as a result. El segundo dispositivo que les quiero presentar es el Alpha Diamond Analyzer. Ven que este dispositivo es más grande, también es un poquito más caro, pero es muy efectivo. Y este dispositivo lo que nos va a decir es qué tipo de diamante tengo. So for example, here you can see two results. On the left you will see a graph of the type 1A diamonds. You can see the presence of the nitrogen on the right side of this graph. The right spectrum contains no peaks in the right area, which means that this is a type 2A diamond. So the right diamond will need further examination. Un ejemplo de los resultados que nos da el Alpha Diamond Analyzer. Nos da un gráfico. Como ven, aquí tenemos una pantalla 2. A la izquierda tenemos dos picos. El pico de la derecha del gráfico de la izquierda es el pico de la presencia de nitrógeno. Con lo cual, tenemos que analizar. En el gráfico de la derecha vemos que solo hay un pico y no hay presencia de nitrógeno. Con lo cual, sabemos que este diamante hay que seguirlo analizando para saber lo que es.
And a very, very new instrument is the M screen. And this one will be presented for the first time next week at the Hong Kong show. Y otro dispositivo que es lo más nuevo que se ha producido, que saca HRD, es el M-Screen. Es un dispositivo que se presenta la semana que viene en la Feria de Hong Kong. The M-Screen can be used to screen Malay-sized diamonds, again colorless, near colorless. You put a batch of Malay-sized diamonds in the hole that you can see over there. And within a few minutes, depending on the amount of diamonds that you would like to test, you will get the diamonds separated in different batches. So the simulants will be separated from the natural diamonds and will be separated from the diamonds that will need further testing. Entonces, este M-Screen es este dispositivo que ven en la pantalla. Lo que nos permite este dispositivo es analizar diamantes Melee. Cogemos un lote de diamantes Melee, lo ponemos en el dispositivo y en cuestión de minutos vamos a poder tener separados los diamantes según lo que sean, si es una imitación, si es un diamante natural o si son piedras que necesitan más análisis. El tiempo que va a tardar en dar el resultado a la máquina dependerá de la cantidad o de lo grande que sea el lote de diamantes que pongamos en la máquina. So after the screening, you will be left with a pile that is natural. But when you have a pile of diamonds that need further testing, it's recommended to bring these diamonds to a sophisticated lab like HRD Antwerpen. Entonces, una vez que tenemos hecho el cribado con la máquina, vamos a tener, como he dicho, un lote de los diamantes naturales, un lote de lo que son las imitaciones y un lote de las piedras que necesitan ser analizadas con más detalle. Entonces, con este lote lo que recomendamos es que estas piedras que necesitan más análisis se lleven a un laboratorio como HRD Antwerpen o un laboratorio que tenga las técnicas necesarias para poder determinar qué tipo de piedras son. So at the research department of HRD Antwerp, we have a team of scientists that is specialized in the detection of lab-grown diamonds. There are some techniques that we use. First of all, I already told you that visually it's impossible to distinguish the natural from the lab-grown diamonds. However, sometimes, especially for the older lab-grown diamonds, you can see some metallic inclusions in HPHD lab-grown diamonds. This is because of the metal solution that they use to grow the diamonds. Furthermore, you can see a green fluorescent cross when you put the diamonds under UV light. For CVD lab-grown diamonds, you can sometimes find pinpoint inclusions. But again, the technology is constantly evolving, so it's not always present, these inclusions. Entonces, en el laboratorio de HRD Antwerpen sí que tenemos un equipo de especialistas en el laboratorio que se dedican a detectar los diamantes producidos en el laboratorio. Hemos dicho al principio que a simple vista es imposible detectar si un diamante es natural o está producido en el laboratorio. Sí que es cierto que en los diamantes producidos en el laboratorio hay algunas características que nos pueden indicar que son diamantes que no son naturales. Por ejemplo, con la técnica HPHT podemos encontrar inclusiones metálicas por el metal, la solución de metal que se ha utilizado para crear el diamante. O si se le da la vuelta al diamante, podemos incluso bajo la luz ultravioleta ver una cruz verde como ver en la imagen del medio. Y para los diamantes que se han producido con la técnica CVD, sí que podemos encontrar algún tipo de inclusiones que nos pueden dar indicios de que es un diamante que no es natural. This is a list of the techniques that we use at the research department. We use spectroscopy. These are all non-destructive techniques, of course. What we do is we use different light sources, and then we look at the atomic level of the diamond. So we will look for certain defects in the diamond. Entonces, esto que ven en la diapositiva es simplemente una lista de las técnicas que utilizamos para detectar los diamantes en el laboratorio. Utilizamos la espectroscopia,
todos los que ven más abajo, y decir que todas estas técnicas no son destructivas, no son invasivas. Lo que utilizamos son distintas fuentes de luz para, a nivel atómico, ver defectos o irregularidades en la estructura cristalina de la piedra. Another instrument that we use is the diamond view. With this instrument we can look at the internal structure of the diamond. So for example, a natural diamond will have a very irregular pattern. This is because the growing conditions are constantly changing. At one point the diamond can stop growing, then it starts again, then it can stop again. So it's very irregular. Otro dispositivo que utilizamos es el Diamond View. Este dispositivo lo que nos permite es ver la estructura interna del diamante. La estructura interna de un diamante natural es muy irregular, porque su proceso de crecimiento es muy irregular. Pasa mucho tiempo y puede que un diamante empiece a crecer, deje de crecer, vuelva a empezar, pare y así hasta que se forma totalmente. Con lo cual, la estructura interna va a ser muy poco regular. For the lab-grown diamonds, on the other hand, the growing was controlled very tightly. It was a very controlled environment. So these diamonds will have a very regular pattern. HPHD lab-grown diamonds, for example, are characterized by a cross-shaped pattern. The CVD lab-grown diamonds, there you can detect the layered growth, so you can see the lines in the structure. Para los diamantes que producimos en el laboratorio, al contrario, es un entorno que está totalmente controlado, es un crecimiento totalmente controlado. Con lo cual, la estructura interna va a ser mucho más típica, o va a seguir un patrón mucho más claramente que el natural. Para los diamantes que se han producido con alta presión, alta temperatura, normalmente vamos a ver cómo hay cruces, y para los que se han creado o producido con la deposición de vapor químico, hemos dicho que eran capas, con lo cual vamos a ver, como ven en la imagen a la derecha, las capas que se han ido formando hasta crear la piedra. But I have to tell you that these are some of the best examples that I can show you. In reality, it's not always this easy to see the structure. Lo que pasa es que también decirles que estas imágenes que ven son de los mejores ejemplos que podemos traer para enseñar, porque en la realidad tampoco es tan fácil poder ver los patrones de crecimiento de una piedra. So based on all the techniques, we finally make a decision whether the diamond is indeed a lab-grown type 2A diamond or whether it's a natural diamond. Entonces, utilizando todos estos dispositivos y la tecnología que tenemos en el laboratorio, al final podemos determinar o decidir si un diamante es un tipo 2A creado en laboratorio o un tipo 1A producido naturalmente. So to conclude, how can HRD Antwerp help you? Lab-grown diamonds are entering the market more and more often because of their increasing availability. They are being mixed together with natural diamonds in parcels. HRD Antwerp can help you by providing the screening instruments, like the D-screen, the M-screen, the Alpha Diamond Analyzer. But we also have a screening service where the natural diamonds will be separated from the diamonds that will need further testing. And furthermore, we have a number of certificates. So whenever you buy a diamond with an HRD Antwerp certificate, you can be sure that it was thoroughly checked by a team of specialists to be sure that it's a natural diamond and not a treated one or not a lab-grown one. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles desde HRD Antwerp? Pues sabemos que cada vez más los diamantes producidos en laboratorio están entrando en el mercado de manera aislada, pero también dentro de lotes mezclados con diamantes naturales. Con lo cual, HRD puede ayudarles desde proporcionándoles los dispositivos para hacer el cribado como el Screen, el Screen o el Alpha Diamond Analyzer, para que ustedes puedan hacer estas pruebas. Y también HRD tiene un servicio de análisis y de cribado que les va a separar en su lote los diamantes que son naturales de los que necesitan ser analizados con más detalle.
Si aún así no tienen dudas, HRD tiene también un servicio de certificado de diamantes, con lo cual si ustedes compran un diamante en el que va acompañado de un certificado de HRD, pueden estar totalmente seguros de que esos diamantes han sido analizados con sumo detalle para determinar que ese es un diamante natural y que no es un diamante ni que está tratado ni que está producido en laboratorio. Apart from the diamond certificates, we also have a jewelry report, but I'm sure Gerardo can give you more information about that. If you would like to know more about HRD Antwerp, or if you would like to have more information about these certificates, you can always visit our website, hrdantwerp.com. También desde HRD tenemos los informes de piezas de joyería, pero vamos, seguro que Gerardo les puede dar mucha más información que yo aquí. Y si necesitan o quieren más información sobre HRD, sobre lo que cómo podemos ayudarles, pueden entrar en la página que ven en la esquina inferior de la derecha de la diapositiva. So that was it. Muchas gracias.